el virus y la corona. Diga conmigo, el virus y la corona. Dios se está moviendo en la tierra y en los cielos. Y Dios tiene directa y total relación y participación con lo bueno, pero también con lo malo que sucede. Él es soberano, justo y está al control de todo. No solamente somos llamados a tener fe, alabanza, adoración, agradecimiento, alegría, ánimos por las cosas buenas que Dios permite, que Dios hace, que Dios opera en nuestras vidas y en el entorno. También tenemos que estar agradecidos y alabar a Dios y crecer en fe cuando las cosas malas están sucediendo en la vida de uno, o en la vida personal, más bien dicho, o en el entorno de familia, o en el entorno hacia afuera. Gracias a Dios por lo que está pasando. Vemos el lado positivo de una crisis, de una prueba, de un azote, de una pestilencia, sabiendo que Dios es soberano, justo y está al control de todo. Ante la crisis hay tres cosas que Dios quiere hacer y está haciendo. La número uno, liberar a su pueblo, liberarlo de pecados, liberarlo de obras muertas, liberarlo de formas de pensamiento, de paradigmas, de formas de hablar negativas. Liberar a su pueblo es nutrirlo con la palabra, no con pánico, sino con la palabra. La gente se alimenta de pánico, pierde la fe, pierde la expectativa, mira el destino totalmente diferente. ¿En manos de quién vamos a parar? Al contrario, cuando Dios está liberando a su pueblo, le está dando instrucciones, lo está puliendo, lo está haciendo pasar por un sedazo, por un filtro, lo está liberando, impartiéndole fe, palabra, promesas. Lo está poniendo a trabajar en el matrimonio, en la familia, en el hogar, en la comunidad. Está poniendo a su pueblo a anunciar la salvación a los perdidos. Porque en la crisis se viene una gran reconciliación, restauración y una gran pesca para el reino de Dios. Liberar a su pueblo quiere decir mentalizarlo, darle carácter, firmeza, consistencia para que nada lo bote. Liberar a su pueblo quiere decir afianzarlo, avisándole que tiene el tiempo cada vez más corto. La segunda cosa es poner a prueba a los hijos de Dios, porque en la prueba medimos el nivel de confianza, de fe, de santidad, de consagración, de servicio, de fruto, de compromiso, de fidelidad a Él. En la prueba es que nosotros nos vamos a marcar iguales al resto del mundo o de la familia que no conoce al Señor, o totalmente diferentes. Hablamos igual, pensamos diferente, actuamos diferente, reaccionamos, nuestras conversaciones y publicaciones son diferentes. Estamos preparando y estamos soportando una prueba que es temporal. Pero siempre han habido azotes, castigos, juicios, acontecimientos negativos. Pero ahora que cada vez nos acercamos al rapto de la iglesia y vivimos tiempos postreros,
todo lo que está sucediendo y va a seguir sucediendo después de esta pestilencia, esto nos acerca más a su venida, más temprano de lo que nos imaginamos y más temprano de que cuando creímos en Jesús. Necesitamos ser probados para escapar. La número 3 es que seguir avisando al mundo lo que vendrá. Dios le está avisando a los gobiernos, a las élites que manipulan al mundo detrás de los poderes políticos y económicos. Les está avisando a grandes y a pequeños, a adultos y a niños. Es un ensayo de lo que habrá de venir. ¿Cómo irá a ser cuando se desaten los 7 sellos? Y 4 de ellos son los 4 jinetes o caballos que el pastor David hablaba hace un par de domingos acá. Y que cada uno de esos 7 sellos, cuando se desaten, y comienza inmediatamente después de que la iglesia se vaya del planeta, juicios sucesivos unos tras otros. El último sello prepara la primera trompeta de 7 trompetas, que son otros 7 juicios que paulatinamente van aumentando. Y la última trompeta anuncia las 7 copas. La primera de 7, desatando juicios aterradores. En 7 años, de 3 años y medio cada uno. Qué terrible será ser cristiano en ese tiempo. Los judíos, 124,000, 12,000 de cada tribu y 2 testigos. Serán los misioneros, pastores, evangelistas, consolidadores, mentores, líderes de células y ministros de esos 7 años. Tendrán que evangelizar el mundo, y los que se pierdan o los que se salven, tendrán que ser mártires por la causa del Señor. Me pregunto, no es un tema hoy específicamente apocalíptico, pero digo, ¿cómo se irá a comportar las sociedades cuando eso suceda? Que ahora que no ha llegado el arrebatamiento, se oyen y pasamos momentos críticos. Así que anuncia lo que vendrá al mundo. La época postrera que vivimos ahora se llama principio de dolores. Mateo capítulo 24, versículo 6 al 8 dice: oirán de guerras y de amenazas de guerras. Ya sabemos eso. Pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, estas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra, y un reino con otro reino. Habrán hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Esta mañana tembló en Honduras, en Croacia, en un estado del país del norte estaba temblando hace unas semanas. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Habían varios millones de judíos, de israelitas, viviendo en unas tierras, y ellos habían hecho ciudades. Se llamaba Gosén. Y todos los egipcios estaban siendo presionados para soltar y dejar ir a Israel. Dios demandaba que Israel fuese libre, que necesitaba un pueblo, un remanente que le adorara, le sirviera y le fuese fiel. Así que mandó 7 plagas, 10 plagas. 10 plagas. 7 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 pla
Y en un momento dado Dios le dice a los israelitas: quietos en casa. La sangre en las puertas de sus casas será la señal que el ángel de la muerte no toque la de los hijos de Dios. Estén quietos y confiados. Yo los llamo, yo los amo, yo los llamo, yo los protegeré. Y ustedes saben de la situación que se vivió. Así que Dios habla de plagas y pestilencias en toda la Biblia. La historia está llena, o la historia de la humanidad registra estos fenómenos. Son parte de la maldición hecha a la tierra por el pecado. Parte de la maldición hecha a la tierra y a la humanidad por el pecado, a los seres vivos y a la materia. Las pestes y las plagas generalmente se manifiestan como un brote. Diga la palabra brote. Brote es el sitio geográfico donde surge un virus, un fenómeno de ese tipo, y se propaga en esa área. Brote. Luego se convierten en epidemia. Epidemia es cuando cubre ya una región, un país. Y luego cuando pasa de una frontera o de un país a un continente y a otro continente, como tal es el caso, se convierte en una pandemia. La antigua civilización de Egipto o egipcia fue azotada por Dios con 10 plagas diversas. Entre los capítulos 7 al 11 de Éxodo, Israel, y ya lo mencioné, estaba en Gosén, y Dios se aprestaba a sacar, a liberar a su pueblo de la esclavitud. Dios está liberando a su pueblo con estos acontecimientos y está avisando al mundo y sacando a la iglesia pronto de la esclavitud del pecado y de este mundo perverso. Y voy a mencionar algunos ejemplos de plagas. Abraham y Sara, por ejemplo, como inmigrantes, salieron de la tierra de Ur hacia Canaán. En un tiempo determinado, Abraham y Sara eran, o dije, inmigrantes en Canaán. Enfrentaron una hambruna. La fe es probada. El líder que iba a ser padre de la fe estaba siendo formado y probado, su fe al mismo tiempo. Y huyó a Egipto. Y en el paso fronterizo de Egipto, Abraham dispuso a Sara para engañar a migración y ganarse el favor de las autoridades, puesto que Sara era una mujer hermosa. Como esposa de Abraham, temía que el faraón, los líderes le quitaran a Sara y muriera Abraham. Entonces le dices: dirás que eres mi hermana. Y la hizo pasar como hermana. Optó entonces faraón por hacerse de Sara, y producto de ello se desató una plaga y descubrieron la realidad. El rey pagano regañó, reclamó a Abraham por la mentira, por el engaño. Lo deportaron a Abraham y a Sara de Egipto. Deuteronomio capítulo 28, versículos 58 al 61 dice: si te niegas a obedecer todas las palabras
de las palabras de esta instrucción que están escritas en este libro, y no temes al nombre glorioso e imponente del Señor tu Dios, el Señor te abrumará con plagas indescriptibles a ti y a tus hijos. Pone de correr a la clase médica científica. Esas plagas serán intensas y sin alivio, te harán desgraciado y te dejarán terriblemente enfermo. Él te afligirá con todas las enfermedades de Egipto que tanta temías, y no tendrás alivio. El Señor te afligirá hasta destruirte con todas las enfermedades y las plagas que existen, aun con las que no se mencionan en el libro de instrucción. Dios advirtió y enseñó a la nación sobre los peligros de desobedecer, de ser rebeldes, de dejar a Dios. Más adelante, en Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1 al 7, luego 13 al 17 y 26, dice: Satanás se levantó contra Israel, mire, y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Satanás está haciendo su trabajo y los demonios. Pero Dios tiene trabajo en estar controlando a Satanás y al reino espiritual de las tinieblas. Indujo Satanás al rey David y a los líderes de Israel que hicieran un censo del pueblo de Israel. De modo que David les dijo a Joab. Joab era el jefe de las fuerzas armadas, y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba al sur hasta Dan en el norte, y tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son. Eso está diciendo David, el rey. Pero Joab respondió: que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Era una declaración de fe de Joab. Pero ¿por qué, mi señor rey, quiere usted hacer tal cosa? Le aconsejaron, le advirtieron: rey, no haga censo, Dios no lo ha ordenado. ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará Israel que caiga en pecado? Le dijeron sus asesores. Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo, así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo, uno por uno, 1, 2, 3. Luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Siéntese bien en la silla. Había en todo Israel 1.100.000 oficiales, guerreros, que podían manejar espada. En Judá habían 470.000 oficiales. Pero Joab no incluyó a las tribus de Leví y Benjamín en el censo, porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer. Mire qué equivocación de David. Y de este pecado casi no se menciona de David. Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por hacerlo, por haberlo levantado. Estoy en una situación desesperada, le respondió David al profeta Gad. Mejor que castigue yo en las manos del Señor, porque su misericordia es muy grande, y que no caiga yo en manos humanas. Nada tenía que ver que David era aquel joven cuidando ovejas ahora. No, ahora David se había engrandecido y se había vuelto orgulloso. Y Dios no le había dicho: haz un censo. Generalmente se hacían para impuestos, ¿ok? Pero Dios no permitió que David pusiera impuestos. Así que por lo tanto el Señor mandó una plaga sobre Israel, y como consecuencia murieron 70.000 hebreos en tan solo 3 días. ¿Puede creer eso?
Además, Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento en que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió. Mire cómo Dios desiste. Cuando un pueblo se arrepiente, clama y se humilla. Y él dijo, y le dijo David al ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar de Arauna el Jebuseo. Y levantó David la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra con su espada desenvainada, mire, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los líderes de Israel se pusieron tela áspera en señal de su profunda angustia y cayeron rostro en tierra. Y David le dijo a Dios: soy yo quien pidió el censo, soy yo el que pecó e hizo el mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué has hecho? Mire el líder dando la cara. Oh Señor mi Dios, que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas a tu pueblo, dijo David en el clamor. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando David oró, el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Y de ahí es donde David escribió el Salmo 118, versículo 8 y 9, y dice: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Dios perdonó a David, detuvo la destrucción de Jerusalén por el arrepentimiento, pero murieron 70,000 en 3 días. En el libro de Habacuc capítulo 3 versículo 4 al 6 dice: su llegada es tan radiante como la salida del sol. Dice: rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su imponente poder. Mira el Dios que tenemos. La pestilencia marcha delante de él, la plaga lo sigue de cerca. Cuando él se detiene, Dios, la tierra se estremece. Cuando mira las naciones, tiemblan. Él derrumba las montañas perpetuas y arrasa las antiguas colinas. Él es eterno. El Salmo 91 versículo 6 al 11 dice: Salmo 91, 6 al 11: no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1,000 a tu lado y aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te dejan por donde vayas. Dáselo fuerte al Rey de Reyes. Lucas capítulo 21 versículo 8 al 11 dice: él les contestó: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y dirán: el tiempo ha llegado, pero no les crean. Cuando oigan de guerras y de levantamientos, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben de suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Luego agregó: una nación entrará en guerra contra otra, y un reino contra otro reino. Habrán grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países, y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. En el siglo XX que pasó y lo que va del 21, han azotado en el mundo distintos tipos de epidemias,
y pandemias, la mayoría causadas por virus o patógenos. Entre ellas la viruela, el herpes, el ébola, asesina, peste, el SIDA, que apareció en 1981, ha matado a más de 25 millones de personas y en la actualidad tiene enfermos a más de 38 millones. La gripe asiática y española, el dengue, un simple zancudo, el sarampión, el Zika, la tuberculosis, el SARS, que es el mismo coronavirus que apareció en China en el 2003, según dicen, producida por gatos salvajes. La plaga del MERS en el 2012 en países árabes, según dicen, producida por camellos. El cólera y ahora el COVID-19. Estas y otras pestilencias que han causado enfermedades virales, infecciones pulmonares y demás, se transmiten por la sangre, alimentos, la respiración del aire, el contacto físico y los animales. Los virus son parte del vasto mundo de los microorganismos. La palabra virus significa toxina, veneno. Son parásitos, gérmenes microscópicos, infecciosos. Son partículas de ADN conteniendo información genética vírica capaces de sobrevivir, adaptarse, replicarse y multiplicarse siempre y cuando invadan las células vivas, sea en las plantas, en los animales y en las personas. Los virus son formados por ácido nucleico, conteniendo la información específica para modificar operaciones en las células infectadas. Estos agentes están rodeados de proteína, están encapsulados y son distintos a las bacterias. La ciencia ha estudiado más de 5,000 virus hasta hoy, pero existen millones en distintos tipos. Pero de ahí que el cuerpo humano, específicamente, contenemos nosotros o poseemos lo que se llama el sistema inmunológico. Es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones, muy natural, como las bacterias o los virus. A través de una reacción bien organizada de nuestro cuerpo, ataca y destruye a los organismos infecciosos que lo invaden. Estos cuerpos extraños se llaman antígenos. Dígalo, sistema inmunológico. Puede suceder en los gobiernos, en las naciones, en el cuerpo humano, en las instituciones, en la vida cristiana. Sistema inmunológico. Los cristianos que están orando tienen su sistema inmunológico fuerte. Los hermanos que se están discipulando, que claman, que están en vigilias, que interceden, que están en obediencia, sirviendo al Señor, su sistema inmunológico está fuerte. Cuando vengan las malas noticias, los temblores, las plagas, los sustos y las alarmas y el pánico por todos lados, todo el mundo se esconde para correr y meterse en cualquier cueva. Pero la gente de fe tiene el sistema inmunológico fuerte, resistente. A los virus podemos compararlos como el pecado. Dígalo conmigo, el pecado. A los virus podemos compararlos como el pecado y los demonios. El pecado, con la influencia demoníaca, sembró en la vida humana una naturaleza carnal, pecaminosa, infectada con iniquidad y degradación. La obra perfecta de Dios, hecha en su imagen, varón y hembra los creó, se corrompió con la semilla o el ADN de iniquidad.
Y eso heredamos de nuestros padres y de nuestros antepasados desde Adán y Eva. Y eso vamos heredando a las demás generaciones. Pero un día, el Dios de los cielos, pensando por adelantado, derrotaré la muerte, derrotaré esa naturaleza pecaminosa, quebrantaré esa iniquidad y le traeré un plan de redención a la humanidad y levantaré un pueblo inmunológicamente invencible, llevando Jesús su vida en la cruz, poniendo en su cabeza la corona de espinas, expiando mediante la entrega de su propia vida y el derramamiento de su sangre la salvación, la restauración y la vida para nosotros. La sangre de Cristo vence las enfermedades, los virus, las pandemias, el pecado. La pandemia humana y mundial comenzó en el Edén. Salmos capítulo 8 del 4 al 6 dice: ¿qué son los simples hombres mortales para que piensen en ellos? O para que pienses en ellos, decía el salmista. Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Ocupado Dios en todos los tiempos para rescatarnos y salvarnos. Sin embargo, Salmos 8, 4 al 6: los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y de honra. Coronaste de gloria y de honra. Lo pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Levante la mano, dígalo: eso Dios hizo conmigo. Una vez más, dígalo: eso Dios hizo conmigo. Todo estaba bien, pero pasó algo. Hebreos capítulo 2 verso 8 en adelante dice: le diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda fuera. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean puestas bajo su autoridad. ¿Por qué? Porque pecó. No obstante, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición antes de la caída, un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, Jesús aparece en escena. Ahora está coronado Jesús de gloria y de honra o de honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. El hombre perdió la autoridad, el gobierno, la influencia. Pero Dios viene a rescatar su potencial, su liderazgo, su matrimonio, su familia, su comunidad. Así que Dios, para quien y por medio de quien todo lo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos, usted y yo, tienen el mismo Padre. Por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues le dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo: pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado, usted y yo. En el libro de Romanos capítulo 5 versículos 12 y luego 17 al 19 dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Es una pandemia. Nació en el Edén, se corrompió el matrimonio, la familia, el hombre en su naturaleza. Murió espiritualmente separándose de Dios.
Y por el pecado de Adán se introdujo esta pandemia, la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia. Levante la mano, dígalo, la gracia. No, pero dígalo con emoción, con ganas, hermano, como que se ganó usted un gran trofeo. Dígalo, la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por un solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Cristo o a Dios, muchos serán declarados justos. Dígalo conmigo, la corona de redención. Mató el virus. Mató el virus, el patógeno, el parásito, la peste, la muerte, la condenación, la enfermedad, la desgracia. Desarraigó la iniquidad y nos hizo libres. Romanos capítulo 8, verso 1 al 3 y luego 5 en adelante dice: por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida os ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. La corona contra el virus. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer: inmunológicamente deficientes, susceptibles. Con un respiro, con un estornudo, caemos muertos. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en su cuerpo, como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Jesucristo, a Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven desobedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo,
En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos en palabra aramea, Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para que confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que se nos será revelada más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes somos verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el fin de hoy toda la creación gime de angustia, como que si tuviera dolores de parto, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, como una muestra de anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé de todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si no ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros. Levante sus manos por cada creyente en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace todas las cosas, que todas las cosas cooperen, o que tienen el poder para que el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Cuántos alaban a Dios? Dígalo conmigo: propósito de Dios. Propósito de Dios. Alce su mano, diga: esta naturaleza carnal, pecaminosa, se encontró con la naturaleza de Dios y nací de nuevo, y no me puede tocar el infierno ni la muerte. Antes de una corona de espinas, o digo antes de una corona de rey, fue la corona de espinas. Fue la corona de espinas. Fue el antídoto, la inyección letal, su muerte en la cruz, su resurrección, en la que la palabra, la fe, el evangelio se basa para declarar que somos nuevas criaturas, que el Espíritu opera dentro de nosotros. Y todo aquel que tiene el Espíritu Santo se levantará el día del rapto, el día del arrebatamiento. Todo creyente lleno del Espíritu Santo, en un abrir y cerrar de ojos, salimos y dejamos casas, carros, compromisos, agendas, y dejamos ropa, zapatos, joyas, aparatos, el mundo, la ciudad y los parques, y dejamos todo y nos vamos a una vida por la eternidad. Por la eternidad. Dígalo conmigo: el virus y la corona. La corona le dio
el golpe al virus. Y nosotros podemos ser regenerados por el Espíritu Santo, por la sangre de Cristo.